Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Nos encontramos en el Preuniversitario ENAP y vamos a continuar con lo que sería nuestras clases de apoyo y resolución de ejercicios. El día de hoy vamos a continuar con los ejercicios que nos faltaban de la semana pasada. La semana pasada hicimos el Q1, el Q2 y el Q3 del examen de julio. Ahora vamos a terminar resolviendo las preguntas Q4 y Q5. Entonces, empezaremos. Vamos a empezar por la pregunta Q4. Nuestra pregunta Q4. La pregunta Q4 es un problema directamente igual de estequiometría. Es un problema de estequiometría. De estequiometría y de rendimiento. Entonces, ¿qué nos dice este primer problema? Este primer problema nos dice lo siguiente. Para la reacción nos está diciendo, para la reacción, y tenemos nuestra reacción química, que va a ser aluminio más ácido sulfúrico. Más ácido sulfúrico. Ahí está. Esto nos forma sulfato de aluminio. Esto nos va a formar sulfato de aluminio más gas hidrógeno, nos dice. Más gas hidrógeno. Ahí está. Sulfato de aluminio más gas hidrógeno. Nos pide calcular el porcentaje de rendimiento. Esa es nuestra incógnita. El porcentaje de rendimiento de la siguiente reacción cuando se combinan, nos dice, 2,94 kilogramos de ácido sulfúrico. De esto tenemos 2,94 kilogramos, nos dice, con un exceso de aluminio. Este de acá nos está diciendo que se encuentra en exceso, nos dice, con un exceso de aluminio puro, dando como producto solamente 15 gramos de hidrógeno. Del producto, que es nuestro hidrógeno, nos dice que solo nos está dando 15 gramos. Ahí está. Y nos pide el rendimiento de nuestra reacción. Para el rendimiento, primero tenemos que hallar lo que se conoce como masa teórica. La masa teórica. Algunos le llaman rendimiento teórico. ¿Y qué es este rendimiento teórico o masa teórica? La masa teórica, esto de acá, siempre ustedes van a obtener por lo que sería la estequiometría. Esto de acá se obtiene por estequiometría. Esto vamos a obtener por nuestra estequiometría. Y ahora nos dirán este dato entonces que es, si ya ha pasado la reacción. El dato que les dé, chicos, del hidrógeno o del producto o de la sustancia, esto de acá se conoce como el real. Esto de acá es la masa real que se va a obtener, o rendimiento real también, o masa práctica, o rendimiento práctico. Este es el que se obtiene por medio de la experimentación. En cambio, el teórico, la masa teórica o rendimiento teórico, es aquel que vamos a obtener por los cálculos estequiométricos que vamos a hacer para esta reacción química. Lo primero que tenemos que hacer es la igualación. Nunca se olviden, siempre tiene que estar nuestra reacción química igualada. Para igualar nos fijamos, aquí tenemos un solo aluminio, pero aquí tenemos 2 aluminios. Para igualar, aquí vamos a colocar un 2 por delante. Ahora,
Para el ácido y para el azufre, fíjense, tengo 3 azufres. No se olviden que este numerito de acá, este numerito, nos multiplica a todo lo que está aquí adentro. Entonces, 3 por 1 tenemos 3 azufres y como aquí tengo un solo azufre, aquí vamos a colocar un 3 por delante, de esa manera. Listo. Ahora, oxígenos, 4 por 3, aquí tengo 12, acá tengo 12. Ahora, hidrógenos, acá tenemos 6 hidrógenos, no se olviden que los números grandes multiplica cada uno de los que está detrás. 3 por 2 tenemos 6 hidrógenos, aquí solo tenemos 2. Para terminar de igualar, aquí colocamos un 3. Y de esa manera tenemos el primer paso ya completado, la igualación de nuestra reacción química. Ahora, ¿qué es lo segundo? Tenemos que ver de dónde a dónde tenemos que llegar. Como nos pide el porcentaje de rendimiento, nos falta el valor teórico. Y el valor teórico tenemos que hallar del hidrógeno, de nuestra estequiometría. Entonces, la estequiometría va a ser del ácido sulfúrico, vamos a ir hasta el hidrógeno. Vamos a ir hasta el hidrógeno. De esta manera. Entonces, como ya sabemos de dónde a dónde ir, empezamos con nuestra estequiometría. Vamos a empezar con nuestra estequiometría. Entonces, partimos del dato. Nuestro dato nos dice 2,94 kilos de ácido sulfúrico. Entonces partimos de ahí. 2,94 kilogramos de ácido sulfúrico. Ahora, no podemos trabajar en kilos, nos conviene siempre en gramos porque también nuestro dato de llegada está en gramos. Entonces, vamos a hacer una conversión. Decimos 1 kilogramo de ácido sulfúrico tiene 1000 gramos del ácido. Tiene 1000 gramos del ácido. Ahí está. Esto de acá con esto de acá se elimina y ahí obtenemos nuestros gramos de ácido sulfúrico. Esto solo es una conversión. Solo hemos hecho una conversión. ¿Listo? Ahora, no se olviden que para la estequiometría y para usar la reacción química tengo que ir a mol. Entonces, para llevar a mol, el peso molecular. Entonces decimos, 1 mol del ácido sulfúrico, 1 mol del ácido sulfúrico pesa 98 gramos del ácido sulfúrico. De esa manera. Y gramos de ácido con gramos de ácido se eliminan. Esto de acá es el peso molecular. No se olviden que el peso molecular es el producto de las cantidades por las masas atómicas de cada elemento. Ya estamos en mol de ácido. Ahora recién usamos nuestra reacción química. ¿Cuál es la reacción química? La reacción química nos dice 3 del ácido. Entonces, eso colocamos aquí abajito. 3 moles del ácido. 3 moles del ácido. ¿Cuánto nos va a dar? Nos dice 3 moles del hidrógeno. Entonces tenemos acá 3 moles del hidrógeno. Listo. Mol con mol se nos va. Ya estamos hasta ahí. Por último, tenemos que llegar a gramos. Esto de donde hemos obtenido antes de hacer la última conversión, estos no se olviden, son los coeficientes de igualación de la reacción. Los coeficientes de igualación. ¿Dónde está eso? Aquí tenemos 3, 3. Ahí está. Ahora, el último, que lo vamos a continuar aquí abajo, es a gramos. Otra vuelta, peso molecular. ¿Y qué decimos? Decimos 1 mol del hidrógeno, ahí está, 1 mol del hidrógeno pesa 2 gramos del hidrógeno. Y mol de hidrógeno con mol de hidrógeno se elimina y ya hemos llegado. Esto de acá es el peso molecular del hidrógeno. Ahí está. Listo.
Por último, colocamos todo esto a nuestra calculadora. Lo vamos a hacer aquí un poquito más ordenado. Arriba tenemos 2,94 multiplicado por 1000. Esto multiplicado por 3 y multiplicado por 2. Abajo tenemos 98 multiplicado por 3 y nada más. Los unos se sobreentienden. Ahí está. Esto realizando el cálculo correspondiente, vamos a tener el siguiente valor. Listo. Acá obtenemos el valor de 60. 60 gramos de hidrógeno. Listo. Hasta ahí ya hemos obtenido nuestro valor del hidrógeno. Este valor de acá, los 60 gramos de hidrógeno, es básicamente el teórico que estábamos hablando acá al inicio. Es básicamente nuestra masa teórica. Esta de acá es nuestra masa teórica. Listo. Para terminar el ejercicio nos pide el porcentaje de rendimiento. El porcentaje de rendimiento, que es lo último que ya vamos a hallar, el porcentaje de nuestro rendimiento, ¿cómo se determina? El porcentaje de rendimiento va a ser igual a la masa real entre la masa teórica. Y todo esto multiplicado por 100%. Ahí está. Entonces, sustituimos los valores en nuestra formulita. La masa real es este dato de acá. Aquí está. Nuestra masa real es 15. Dividido. La masa teórica es la que hemos hallado, que sería 60, y esto multiplicado por 100%. Listo. Por tanto, la solución a nuestro porcentaje va a ser del 25%. El rendimiento de nuestra reacción química para este ejercicio es del 25%. Y listo. Ahí termina nuestro ejercicio, saliendo lo que sería el inciso B. Saliendo el inciso B. Y ahí termina este primer ejercicio. Si tienen alguna pregunta, colóquenlo ahí en los comentarios, o alguna duda si tienen también, para poder responderles, chicos. Pero toda esta geometría, les vuelvo a repetir, siempre no se olviden, son estos pasos. En forma de resumen, para que ustedes lo entiendan mucho mejor, anotan la reacción, anotan los datos, igualan, siempre igualen, chicos, ¿ok? Es la igualación. Luego determinamos de dónde a dónde se realiza la estequiometría y por último realizamos la estequiometría para hallar nuestros valores correspondientes. Muy bien. Esto de acá, 3 moles H2. Ya, debe ser del hidrógeno. ¿De dónde han salido esta parte de la estequiometría? Debe ser la duda. Ya, esta última parte, a ver, vamos a volver a explicar. Esto es el dato de partida. Esto de acá es el dato de partida. ¿Qué quiere decir? Es el dato que nos da el ejercicio. Si pueden ver el enunciado, fíjense ahí. El enunciado te dice que tenemos 2,94 kilos de ácido. Ahora, como la masa real está en gramos, nos conviene convertir todo a gramos. Entonces, primero convertimos 1 kilo, 1000 gramos. Esto es conversión sencilla. Esto de aquí viene del peso molecular del ácido. 1 mol de ácido pesa 98 gramos. Ahora, ¿esto de dónde viene? Esto de acá, esta relación de acá, la final, viene de la reacción química. ¿Qué quiere decir? Venimos aquí a la reacción.
Si te das cuenta, aquí está la reacción química que nos dice 3 moles, estos funcionan como coeficientes molares. Entonces, 3 moles de ácido sulfúrico nos dice que van a darnos, aquí está, con la flechita se los he colocado, nos da 3 moles de el gas hidrógeno. Esta relación entre el dato de partida, nuestro dato de partida, y nuestro dato de llegada es lo que colocamos acá, es la relación molar. Esta relación molar es la que te permite ir de una sustancia a otra sustancia por medio de la reacción química. Y de ahí viene esta última relación. Por eso nos dice que 3 moles del ácido, que está aquí en la reacción, nos dan o nos forman 3 moles del hidrógeno. De ahí proviene esta última relación. ¿Alguna duda más que exista o alguna pregunta, chicos? Si tienen alguna duda más, dicen nomás, lo colocan, no pasa nada. Eso sería, no se olviden esta de acá que se los he colocado así bien a detalle, es toda la estructura de una estequiometría dependiendo obviamente de lo que nos esté pidiendo. En este caso es sencilla y es directa, por eso siempre es dato, peso molecular, la reacción química por los coeficientes y el peso molecular del compuesto de llegada o compuesto incógnita, nada más. Muy bien, ¿hay alguna otra duda? No. Muy bien, vamos a continuar entonces con la pregunta Q5. Ya, la formulita del rendimiento. Esto de acá, la formulita del rendimiento, el rendimiento siempre se calcula por medio de una relación. ¿Qué es una relación? Una división. Porque nos pide porcentaje de rendimiento o rendimiento porcentual también se le llama. Ahora, ¿qué nos dice la ecuación? La ecuación nos dice que el porcentaje de rendimiento es la masa real respecto a la masa teórica, eso por 100. ¿Qué es la masa real? Eso nunca se tienen que olvidar en cuestión a teoría. La masa real, esta de acá, es básicamente aquella masa que se obtiene por medio de la práctica. ¿Qué quiere decir? El ejercicio en el enunciado te dice cuánto se obtiene por práctica y ese valor es 15 gramos, nos dice. Eso es el que se obtiene, como les digo, haciendo, metiendo mano, como se dice, haciendo la prueba en otras palabras. Eso es el rendimiento real. En cambio, el teórico, la masa teórica, es una masa que siempre se va a obtener por medio de cálculos, simulaciones o estimaciones. En otras palabras, son perfectos. La masa teórica o los valores teóricos son valores perfectos porque no se contemplan otras consideraciones. El teórico, siempre les digo, es el que se va a obtener por la estequiometría. El teórico en este tipo de cálculos siempre se obtiene como o por la estequiometría. Ahí pueden leer el enunciado, te dice bien clarito, dando como producto solo 15 gramos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este valor es lo que se ha hecho la prueba, se ha obtenido haciendo la prueba. En cambio, el teórico es este que calculamos. En otras palabras, este valor está aquí, incluso se los he resaltado, es la masa teórica o el valor teórico que se obtiene. Y una vez que obtenemos el real respecto al teórico, podemos hallar el porcentaje. No se olviden que el real siempre es menor al teórico. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que pueden influir o que pueden afectar en una reacción química. Puede afectar la temperatura, las concentraciones, pueden afectar, como les digo, muchos parámetros que en la industria obviamente eso se ve, se obtiene y todo. Pero como les digo, de forma sencilla es de esta manera. ¿Alguna otra pregunta que exista? No. Muy bien. Ahora sí, vamos a continuar con la pregunta Q5.
Ya. Ahora vamos a ver nuestra pregunta Q5. La pregunta Q5 es un ejercicio de gases. Es un ejercicio de gases. Exactamente, es un ejercicio de mezcla gaseosa. Es un ejercicio de mezcla gaseosa. Para que puedan buscar en la teoría, mezclas gaseosas nos hace básicamente, netamente por decirlo así, esto se refiere a una ley en específico que se conoce como la ley de Dalton. La ley de Dalton. Ahí está. La ley de Dalton es para mezclas gaseosas. ¿Y qué nos dice? A ver, vamos a ver. Aquí nos dice lo siguiente. En un tanque cilíndrico nos dice de 200 litros de capacidad. Tenemos un tanque cilíndrico. Nos vamos a dibujar. Acá tenemos un tanque cilíndrico. Ahí está. Nos dice que tiene un volumen de 200 litros de capacidad, nos dice. Se tiene la siguiente composición volumétrica de la mezcla. Nos dice que hay 20% de amoníaco. Acá tenemos 20% de amoníaco. Ahí está. 50% de dióxido de carbono. 50% de dióxido de carbono. 30% de vapor de agua. 30% de vapor de agua. Agua en forma de vapor, nos dice. Calcular, nos pregunta, la presión parcial del vapor de agua en milímetros de mercurio. Ya, nos está pidiendo la presión del vapor de agua. Ahí está. Esto, pero en una unidad en específico. Nos dice en milímetros de mercurio. Ahí está, en milímetros de mercurio. El cual se encuentra, dice, a 27 grados centígrados. Tenemos la temperatura 27 grados centígrados y se tienen 10 gramos de la mezcla de gases. Nos da la masa de la mezcla. La masa de la mezcla nos dice que es 10 gramos. Ahí está. Esos son todos nuestros datos. Listo. Entonces, acá vamos a recapitular lo que dice el problema. Tengo un recipiente con estas condiciones. 200 litros, 27 centígrados. Y en este tanque, mi recipiente, tengo 3 gases. Tengo el amoníaco, tengo el dióxido de carbono y tengo el vapor de agua. Y me da las composiciones porcentuales. En total, toda composición siempre tiene que ser 99% o 100%, que sería básicamente el total. Nos da la masa de la mezcla. ¿Qué quiere decir? La masa de estos 3 gases es 10 gramos. Es 10 gramos. Y nos pide únicamente la presión de vapor del agua en milímetros de mercurio. Esos son todos nuestros datos. La temperatura, no se olviden, siempre tenemos que trabajar en grados Kelvin. Para eso, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos 273, siempre. Ahora, 273 más 27 serían 300. Esto sería 300 grados Kelvin. Ahí está. Listo. El volumen está en litros, no nos hacemos mucho problema. La masa de la mezcla está en gramos, tampoco. Ahorita vamos a ver cómo usamos. Y la presión está en milímetros de mercurio. Esta presión, chicos, esta les condiciona el valor de R si es que vamos a usar por fórmula general. ¿Qué quiere decir? Esta unidad del milímetro de mercurio me condiciona el valor de R. El R, que ya hemos visto en la anterior clase,
El R tiene dos valores, dependiendo de la unidad de la presión. Los dos valores de R son 0,082, pero esta está en atmósferas. Atmósferas por litro sobre mol por grado Kelvin. Y el otro valor de la R es el 62,4 milímetro de mercurio o Torricelli por litro sobre mol por grado Kelvin. Ahí está. Esos dos valores tiene y como les digo nos condiciona el valor que podemos usar. En este caso nos conviene usar, como la presión nos pide milímetro de mercurio, podríamos utilizar la segunda. ¿Para qué? Para reducir conversiones y todo eso, podríamos usar directamente este valor. Ahora, vamos a ir a analizar los porcentajes. Primero vamos a analizar los porcentajes. Estos porcentajes, chicos, estos porcentajes que nos dan del 20%, 50% y 30% son composiciones. Es una composición. En otras palabras, la composición es lo mismo que esto. Y me dirán, ¿qué es esa XY? Esta XY es la fracción molar. Es la fracción molar. Y la fracción molar no es nada más que la composición de una sustancia. De una sustancia. Eso. Ahora, en este caso, como tenemos de los tres gases, del amoníaco, del NH3, nos dice que es 20%. 20%. Si yo lo quiero llevar a la fracción molar, este valor lo tenemos que dividir entre 100. Lo tenemos que dividir entre 100, porque la fracción molar no tiene básicamente o no está trabajando, si ustedes quieren, con porcentajes como tal. Entonces, si dividimos entre 100, esto sería 0,2. 0,2. Y esto sería la fracción molar de nuestro amoníaco. Esto va a ser la fracción molar del amoníaco. Y así vamos a hacer con cada uno. De nuestro dióxido de carbono, vamos a tener 50% sobre 100, y esto sería lo mismo que decir 0,5. Esto es la fracción del dióxido de carbono, su composición. Y por último tenemos la del vapor de agua. La del vapor de agua. La del vapor tenemos 30%, nos dice. 30% dividimos entre 100 y esto nos va a quedar 0,3. Y esta sería la fracción del vapor de agua. Ahí está. Tenemos esos tres valores. Entonces, como tenemos los tres valores, esto ya lo vamos a borrar porque aquí lo vamos a anotar. Esto es 0,2, esto es 0,5, lo vamos a anotar aquí al costadito, y esto es 0,3, solo para no olvidarnos. Ahora, como estamos con mezcla gaseosa, ¿qué es lo que va a ocurrir? En aquí tenemos dos opciones. La ley de Dalton, que es para mezclas gaseosas, para nuestra mezcla, podríamos usar dos opciones para hallar esta presión. Primero tenemos que conocer la presión total. ¿Por qué? Porque la presión de vapor del agua va a ser igual. Por la ley de Dalton nos dice que la presión parcial de un gas es igual a la presión total multiplicado por su composición. En otras palabras, por la fracción que va a tener básicamente el agua. Pero nos falta hallar la presión total. ¿Y cómo hallamos? La presión total, para hallar esta de acá, vamos a hallar básicamente por medio de la presión del sistema.
vamos a hallar con ayuda de la presión del sistema. ¿Y cómo hallamos para la presión del sistema? Fíjense que tenemos volumen, temperatura, este datito de masa que ahorita vamos a ver para usar, y la R. Ahora, ¿cómo vamos a usar? Ecuación de estado. Para esta presión del sistema vamos a usar la ecuación de estado. ¿Qué me dice la ecuación de estado? No se olviden que la ecuación de estado se los voy a colocar de forma general, es esto. Ahí está. P por B igual a nRT. Como estamos hablando de todo un sistema, esto va a ser presión total, que es el sistema, por el volumen del sistema, volumen total, por los moles totales, por la temperatura total. El R pues es una constante, entonces no va a afectar. Pero todos estos valores de aquí, y exceptuando este nada que ver, este se salva, estos valores son de nuestro sistema, es de nuestro sistema. ¿Y dónde está nuestro sistema? Pues es esto de acá, es nuestro cilindro. Ahora, ¿cómo voy a hallar este? Me falta este de acá, moles totales. Presión tengo, la presión del sistema, perdón, presión es lo que vamos a hallar. Volumen tengo, son los 200 litros. Moles también me falta, pero aquí está el datito que me va a ayudar para determinar los moles. Y luego tenemos temperatura. La temperatura, básicamente, aquí están los 300 grados Kelvin. Entonces, ¿cómo puedo hallar moles? Los moles para una sola sustancia, vamos a ver, los moles de una sustancia que es N, ¿qué va a ser? No se olviden que los moles de cualquier sustancia es la masa de esa sustancia sobre el peso molecular, sobre el peso molecular de nuestra sustancia. Eso sería, pero volvamos acá. Cuidado que usen eso y quieran hallar peso molecular de toditos estos. No, ese es un error que pueden cometer y eso es un error grave. ¿Por qué? Porque de nuevo repetimos, estamos en mezcla. Y la mezcla, el peso molecular es muy diferente para determinar este peso molecular. Masa de la mezcla tengo, eso no me hago problema. Pero este peso molecular de la mezcla sí tenemos que hallar. ¿Y cómo hallamos? Ahora vamos a ver. Para hallar o para determinar nuestra formulita vamos a usar masa de mezcla sobre peso molecular de la mezcla. Ahora, ¿cómo vamos a determinar esto? Esto es lo que nos interesa. Para el peso molecular de la mezcla, para ese nuestro valor, básicamente es como hallar promedios. ¿Y cómo se halla promedios acá? El peso molecular de mi mezcla, en este caso, ¿qué va a ser? Va a ser la sumatoria, esto siempre que tengan mezcla es así, la sumatoria del peso molecular de cada sustancia multiplicada por la composición de dicha sustancia. Eso es lo que vamos a usar. Es la sumatoria del peso molecular de cada sustancia por la composición de esa sustancia. ¿Cuánto hay de esa sustancia? Y esto básicamente es general. Siempre que ustedes tengan que hallar mezclas, chicos, para cualquier tipo de mezclas es de esta manera. ¿Okay? Esto no solo se puede aplicar para el peso molecular de una mezcla, sino se puede aplicar para otras variables que compartan, por si acaso. No es cuidado que le agarren para masa de mezcla y no. Es para valores promedios, si ustedes quieren, o valores de mezcla donde ustedes tengan diferentes sustancias que aportan una misma propiedad. En este caso, la propiedad que están aportando es el peso molecular. Entonces, con esto ya explicado, vamos a hallar nuestro peso de mezcla. Esto lo vamos a borrar porque después vamos a ir usando. Ya nos hemos trazado todo nuestro camino que vamos a hacer. Entonces, primero vamos a hallar el peso molecular de nuestra mezcla.
Nuestra mezcla está compuesta, hemos dicho, de 3 gases. Entonces, vamos a tener peso molecular primero del amoníaco por la composición del amoníaco, más peso molecular del dióxido por composición del dióxido, más peso molecular del vapor de agua por la fracción del vapor de agua. Reemplazamos nuestros datos. Peso molecular del amoníaco es 14 más 3, 17. Composición del amoníaco en la mezcla, 20%, pero les he dicho, no hay que usar 20, vamos a usar 0,2. Ahí está, 0,2. Más. Ahora de acá, peso molecular del dióxido sería 32 más 12, 44. Por la fracción del dióxido, 0,5. Ahí está. Más peso molecular del agua, 18 por la fracción del agua. La fracción del agua, 0,3. Listo. Ahí estamos. Determinamos ese valor, determinamos nuestro valor. Y nos da 30,8. 30,8 gramos sobre mol. Ahí está. 30,8. Ese es nuestro peso molecular de la mezcla. Y dirán, ¿por qué está más cerca este al 44? Porque en el recipiente hay mayor cantidad de dióxido de carbono. Por tanto, como hay mayor cantidad de este, es básicamente nuestro valor de la mezcla, del peso molecular de la mezcla va a tender a estar más cerca al valor mayoritario. Listo. Ahora, con todo esto vamos a hallar los moles, como ya hemos dicho hace rato. Vamos a hallar nuestros moles. Los moles de la mezcla, o podemos directamente si quieren reemplazar en la ecuación general, no pasa nada. Los moles de la mezcla va a ser la masa de la mezcla dividido entre el peso molecular de la mezcla. Entonces, reemplazamos datos. Masa de la mezcla es 10 sobre el peso molecular. El peso molecular, lo que hemos hallado hace rato, 30,8 gramos sobre mol. Esto lo podemos dejar así o podemos calcular en la calculadora directamente, aunque tal vez salga con varios decimales. Si colocamos esto, nuestro valor va a ser 0,325, ya redondeado, mol. Eso es los moles de la mezcla. Ahora, como ya tenemos todo eso, vamos a hallar la presión total. Vamos a hallar nuestra presión total para luego hallar la presión ya parcial del compuesto. La presión total, entonces, hemos dicho por la ecuación de estado, si despejo, va a ser los moles totales por el R por la temperatura, ahora dividido entre el volumen. No se olviden que esta venía de la PB igual a nRT. Si despejamos la presión, el volumen pasa a dividir. Listo. Los moles, en este caso vamos a tener 0,325 por el R. El R vamos a trabajar con el valor anterior que nos hemos dado, 62,4. Ahí está. Por la temperatura, esta es la temperatura del sistema. La temperatura del sistema, los 300 grados Kelvin. Listo, dividido entre el volumen. Nuestro volumen es 200 litros. Ahí está. Por tanto, la presión total va a ser, vamos a calcular ese valor. Y nos da un valor de 30,39 redondeado. 39 milímetros de mercurio. Eso sería. Ahora, con este valor,
vamos a terminar de hallar lo que sería nuestra presión del vapor de agua, que es lo que nos pedía. Para eso usamos la ecuación que les mostré hace ratito, que lo borramos. Vamos a hallar ahora la presión del vapor de agua. Ahí está. Para la presión de vapor del agua, decimos, la presión del vapor de agua va a ser igual a la presión total multiplicada por la fracción del vapor de agua. Ahí está. Reemplazamos nuestros datos. Vamos a tener presión total 30,39 por composición del agua. Aquí estaba, 30%, que les dije que vamos a tomarlo como 0,3. Esto multiplicamos por 0,3 y obtenemos el valor de la presión del agua, que este valor nos va a quedar 9,117. Redondeado a 2 decimales sería 9,12 milímetros de mercurio. Ahí está. Y listo. Con esto hemos obtenido nuestra presión de vapor del agua, que sería el inciso D, que sería el inciso, C, ahí está, el inciso C de nuestro examen, sería el inciso C. Y listo, con eso terminamos este quinto ejercicio y terminamos este examen. ¿Alguna pregunta o duda que tengan de este ejercicio que hay en los comentarios? ¿Que tengamos? ¿No? Muy bien, chicos. Ahora vamos a iniciar con el segundo examen. En estos últimos 20 minutos que tenemos, vamos a hacer la primera pregunta del examen de fin de año. Vamos a iniciar ahora con el otro examen, que es del segundo parcial del preuniversitario del 23 de diciembre. Muy bien, esto lo vamos a borrar y vamos a iniciar con el otro examen. Vamos a empezar con la primera pregunta. Muy bien. Ahí está. Vamos a empezar con este último ejercicio. Vamos a empezar por la pregunta Q1, ahí que ya lo tienen en pantalla. Es una reacción de igualación. Les dice, igualar la siguiente reacción, ahorita lo voy a copiar, por el ion electrón en medio ácido, les dice. Y utilizando los coeficientes estequiométricos, determinar, les da dos cosas que hay que determinar. Primero, este ejercicio es un ejercicio de igualación de reacciones químicas. Pertenece a ese tema. Igualación de reacciones químicas. De esa forma. Y nos dice que hay que hallar dos cosas, el valor de X que nos está indicando, y X nos dice que es el agente reductor menos el agente oxidante, dividido todo esto entre la sustancia reducida, me dice, entre la sustancia reducida. Y el 2 romano que está ahí al costadito, me dice el coeficiente del sulfato de manganeso. Nos pide el coeficiente de igualación del sulfato de manganeso. Ahí está. Y tenemos ahora sí la reacción. Vamos a anotarnos ahora sí, ya que tenemos lo que nos pide, vamos a anotar la reacción química. Nos dice bromuro de potasio, ahí está, más permanganato, más ácido sulfúrico,
esto reacciona y nos da bromo gaseoso más sulfato de manganeso más sulfato de potasio más agua. Ahí está. Esa es la reacción, chicos. Ahora, empezaremos entonces. Para este ejercicio y para hacer el método de ion-electrón, tenemos que ver las valencias. Las valencias es lo mismo que decir el número de oxidación de cada uno de estos elementos. ¿Ok? Para eso tienen que acordarse valencias, nomenclatura inorgánica. Ahora, ¿cómo hacemos? Cuando tienen dos elementos, chicos, cuando tienen dos elementos, siempre inicien por el de la derecha, por el negativo. Es mucho más fácil. En la parte de abajo se coloca las valencias, que ahorita voy a ir colocando, y en la parte de arriba se coloca sumatoria de cargas igual a 0. ¿Esto qué significa? La sumatoria de cargas en 0 arriba, chicos, significa y nos indica que la molécula es estable. Y eso siempre tiene que ocurrir, siempre tiene que ser 0 para que la molécula exista. Entonces, aquí vamos a empezar. El bromo, menos 1. Menos 1 por 1, aquí va a dar menos 1 y el potasio estaría trabajando con valencia de más 1. Ahí está. Oxígeno, menos 2. Menos 2 por 4 sería menos 8. Ahora, vamos al otro extremo. Potasio más 1. Más 1 por 1 sería más 1. Y para que se iguale todo, el manganeso tendría que estar con 7. Ahora, vamos al otro. Oxígeno, siempre menos 2. Menos 2 por 4 sería menos 8. Hidrógeno, más 1 por 2 sería más 2. Y el azufre, para que la carga sea 0, tendría que estar con 6. Y me dirán, ¿de dónde estoy sacando estos valores? Antes de que se pierdan. Esto de acá es la valencia, los valores de abajo. Para subir arriba, multiplico por el índice. Menos 2 por 4 me da menos 8. Y lo mismo hacemos aquí. 1 por 2 más 2. Y aquí tiene que ser 0. Si ustedes aquí suman positivos y negativos, les da 0. 2 más 6, 8 y 8 menos 8, 0. Elementos sueltos, chicos, como el bromo, valencia 0, carga 0. Por más que tenga aquí un 2, siempre 0. ¿Por qué? Porque se está enlazando el mismo. En aquí, oxígeno menos 2 por 4, menos 8. Manganeso, aquí tendría que estar trabajando con más 2. Más 2 por 1 sería más 2 y el azufre con 6. De nuevo les repito, tienen que acordarse la tabla de valencias, chicos. Aquí lo mismo, menos 2 por 4, menos 8. Potasio más 1 por 2, más 2 y el azufre con 6. Y por último, acá, menos 2 por 1, menos 2. Y el hidrógeno más 1 por 2 más 2. El agua nunca tiene cambios. Y así nos queda. Una vez que ya está de esta manera, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La clave es aquí abajo, aquí. Este de arriba se olvidan. Este de arriba solo es la verificación. Si quieren, aquí lo voy a tachar. Una vez que ya he verificado, esto lo pueden tachar, chicos, para que no se confundan. ¿Dónde es la clave para saber quién se oxida y quién se reduce? Es aquí abajo. La clave está en aquí abajo. Vamos buscando. Fíjense, el potasio no cambia. Valencia más 1, más 1, más 1. No cambia. Bromo, menos 1. Y fíjense aquí, el bromo ahora aquí es 0. Entonces hay un cambio. Como hay un cambio, este de aquí es la primera especie. Ahora, ¿qué está ocurriendo con el bromo? De menos 1 a 0, chicos, de menos 1 a 0, esto para que se ubiquen biencito, es como tener una escalerita con las valencias. Así. Aquí tengo 0, más 1, más 2, más 3 y abajo menos 1, menos 2, menos 3, etc. Cuando subo la escalera, en otras palabras, cuando voy de valencia negativa a positiva, esto de acá se va a llamar una oxidación. Y cuando haga al revés, baje la escalera, esto va a ser una reducción. De esa manera. En este caso, el bromo de menos 1 a 0 sube la escalera. Entonces el bromo se oxida. Ahí está, se oxida.
Ahora, vamos a buscar otro elemento, el manganeso. 7, fíjense, de 7 el manganeso cambia a 2. Entonces, baja la escalera. ¿Qué quiere decir? Que nuestro manganeso de 7 a 2 se reduce. Ahí está. Eso es la clave de la igualación de reacciones, chicos. ¿Quién se oxida y quién se reduce por el método de ion-electrón? El otro, podemos seguir buscando, fíjense, el hidrógeno no cambia, el azufre tampoco cambia. Solo suficiente con que en una reacción química haya uno que se oxida y otro que se reduce para realizar la igualación de la reacción. Ahora, como nos pide ion-electrón, hay que hacer ionización. ¿Qué es una ionización? Para el método de ion-electrón, chicos, para el método del ion-electrón, tiene que existir una ionización de las especies. ¿Qué es la ionización? La ionización es una separación. Esta palabra significa separar, ionizar significa separar. ¿En qué? En cargas positivas y en cargas negativas. ¿Y quiénes son los que se cortan? Los únicos que se separan o se cortan son las sales y los ácidos y una que otra vez en algún que otro ejercicio suelen ser hidróxidos. Pero los más comunes son estos dos, sales y ácidos. Estos son los que se ionizan. Entonces, fijémonos el primero. El primero es una sal, bromuro de potasio. ¿Dónde se ioniza? Se ioniza justo en el corte donde el positivo y el negativo, acá. ¿Quién es el que cambia? El bromo. A ese me lo robo para la igualación. Ahí está, el bromo. Bromo nomás así. Y con su valencia, bromo menos 1. Ahora, este cambia a bromo 2. Como este no se ioniza, chicos, se baja todo tal como está. Bromo 2, valencia 0. Ahí está. Ahora, tenemos que igualar. Para igualar, lo mismo que cuando hacemos tanteo. Un bromo, 2 bromos. Para igualar, aquí coloco un 2. Ya está. Ahora, fíjense, la valencia o la carga, si ustedes quieren, también se afecta. Entonces, tengo que hacer una nivelación de cargas. Esa nivelación de cargas me da cuántos electrones tengo. Ahora vamos a hacer 2 por menos 1 sería menos 2. Y aquí pues es 2 por 0, 0. De menos 2 a 0 tengo 2 electrones. Eso tengo que colocar de esa manera. Listo. Vamos al siguiente. Ya hemos igualado el bromo. Ahora vamos al que se reduce. Fíjense, es permanganato. El permanganato, chicos, el corte es aquí. Ahí es el corte. Siempre en el positivo. Y me dirán, pero tengo 2 positivos. No se olviden que es una sal. En una sal, toda esta parte es el negativo. Entonces, bajo. Voy a tener MnO4. Ahora, el potasio, para que esto no se compliquen tanto, un consejo y un tip que les doy, el potasio sube, la cantidad de potasios va a subir como su carga de todo esto. Y aquí va a ser menos 1. Ese es un consejo, un tip facilito que les doy. Ahora, tal como sería, chicos, es pues un ion, un anión exactamente. ¿Y cómo hacemos esto? La valencia es 7, aquí va un 1 y 8. Esto es netamente nomenclatura. Pero como les digo, si no se acuerdan, la cantidad del metal, la cantidad que tengan del metal, lo suben como valencia. Y listo. Esto de acá, ¿a qué va a ir a cambiar? Fijémonos a qué cambia. Aquí es una sal también, entonces se corta. El corte es ahí. Entonces ha cambiado a manganeso más 2. Ahí está, manganeso más 2. Listo. Ahí está. Ahora, igual que en el anterior caso, hay que igualar un manganeso, un manganeso. Fíjense, tengo oxígenos. Los oxígenos, chicos, se igualan con aguas. Voy a colocar más 4 aguas. Las aguas no tienen carga. Como consecuencia de añadir aguas, aparecen hidrógenos. Por tanto, voy a añadir hidrógenos. Pero los hidrógenos sí tienen carga. ¿Ok? Sí tienen carga. 8 hidrogeniones. Ahí está. Y listo, ya está igualado. Un manganeso, 4 oxígenos, 4 oxígenos, 8 hidrógenos, 8 hidrógenos, 8 hidrógenos. Ahora, balance de carga igual que en el anterior. 8 por 1 es 8 y 8 menos 1 es 7. Ahí está.
Vámonos al otro lado. 2 más 0, porque esto por más que multiplique sigue siendo 0, aquí sería más 2. De 7 a 2, la diferencia es 5 electrones. Y listo, ya está. Por último, como en matemáticas, como en método de reducción, cruzamos la cantidad de electrones para multiplicar. ¿Qué quiere decir? Esto multiplico por 5 y esto multiplico por 2. Listo. Entonces vamos a tener, por tanto, lo siguiente. 5 por 2, 10 bromos menos 1, 10 electrones, 5 bromos gaseosos, 16 hidrógenos, más 2 manganesos, más 10 electrones, más 2 manganesos, más 2, más 8 aguas. Ahí está. Eso sería una vez que ya está multiplicado. Eliminamos los hidrógenos y terminamos de bajar toda la reacción en uno solo. Vamos a tener 10 bromos menos 1, más 2 MnO4 menos 1, más 16 hidrógenos. Y aquí vamos a tener 5 bromos gaseosos, más 2 manganesos, más 2, más 8 aguas. Ahí está. Por último, subimos los coeficientes de igualación. Esto de acá, subimos a la reacción principal. 10 bromos, aquí le vamos a poner un 10. Vamos a ver, ahí vamos a entrar. Ahora, 2 permanganatos, acá, 2 permanganatos. Esto de acá, chicos, esto viene al ácido, se coloca al ácido. Pero para colocar al ácido tengo que dividir entre esta cantidad de hidrógenos. Entonces, 16 dividido entre 2 me quedaría a 8. Ahí está. 5 bromos, ahí tengo 5 bromos. 2 manganesos, aquí tengo 2 manganesos. Y 8 aguas. Ahí está. Ahora hay que fijarnos si está igualado. Para eso hacemos una tablita. Colocamos reactivos, productos. Primero metales, sería el potasio, luego el manganeso. Luego tendríamos el bromo, el azufre y el oxígeno. Ahí está. Y el hidrógeno, me estoy olvidando. El hidrógeno y el oxígeno. Ya. Veremos si está igualado. Potasios, acá tengo 10, pero fíjense que tengo 2. 10 más 2, en total tenemos 12. Y en los productos, fíjense, solo tengo 2. Para igualar, entonces, ¿qué tengo que hacer? Aquí le aumento un 6. 6 por 2, 12 potasios. Listo. Para el manganeso, 2 manganesos, ahí está. Y aquí tengo 2 manganesos. Listo. Bromos, 10 bromos. Al otro lado, 10 bromos también. Listo. Por último, tenemos los azufres, hidrógenos y oxígenos. Azufres. Acá, 8 por 1 tengo 8. Y aquí, fíjense, 6 por 1, 6, más 2, tengo 8. Igualado. Hidrógenos, 8 por 2, 16. Y al otro lado, 16 también. Y por último, los oxígenos. 4 por 2, 8. Más 8 por 4, 32. 32 más 8 tendríamos en total 40. Ahí está. Vamos a ver, ahí está. Ya al final. Y aquí tenemos lo mismo. 4 por 2, 8. 6 por 4, 24. 24 más 8 sería 16. 16 más 24. En total tenemos igual 40. Listo. Está igualado. Como está ya igualado, chicos, solo nos falta calcular lo que nos pide. Con eso ya terminamos el ejercicio. Lo vamos a hacer en esta última parte, ya con eso terminamos para no borrar todo esto. Vamos a hacer aquí lo que nos pide y ahí con eso terminamos. Nos pide el agente reductor menos el agente oxidante sobre la sustancia reducida. El agente reductor, chicos, es lo mismo que el que se oxida y al revés. ¿Qué quiere decir? Estos de acá de nuestra reacción son sustancias. Sustancia que se oxida, sustancia que se reduce. Pero estos son al revés. ¿Qué quiere decir? El que se oxida es el agente reductor y el que se reduce es el agente oxidante. Entonces, me pide coeficiente del agente reductor. El agente reductor es el que se oxida y mi coeficiente es 10. Colocamos ahí. Agente que se oxida. El agente que se oxida es el que se reduce y el valor es 2. Sobre la sustancia que se reduce.
La sustancia que se reduce, aquí está su coeficiente, es 2. Listo. 10 menos 2 es 8 y 8 entre 2 sería 4. Ahí está. Y la segunda que nos preguntaba era el coeficiente del sulfato de manganeso. El coeficiente del sulfato de manganeso. El coeficiente, si nos vamos a nuestra igualación, fíjense aquí, era 2. Entonces, esto sería 2. Y fin, ahí termina el ejercicio de igualación. Eso sería todo, muchachos. En cuestión a los incisos, para esta pregunta nuestra respuesta sería el inciso B, que nos dice 4 y 2. Entonces, esto de acá correspondería al inciso B. Y fin, con eso terminamos el ejercicio de igualación, que es un poquito largo, chicos. De esa manera, con eso entonces terminaríamos el ejercicio y terminaríamos nuestra clase del día de hoy, nuestra resolución de ejercicios. No se preocupen, la siguiente clase vamos a terminar de resolver los 4 ejercicios que nos faltan, ya para que tengan con eso todo claro y después vamos a continuar nomás, muchachos. ¿Hay alguna pregunta en los chats o alguna duda hasta acá? ¿No? Muy bien. Con eso entonces terminamos, chicos. Espero que les haya servido muy bien, que todo esté ok. Y no se olviden, siempre que quieran repetir o ver algo que se nos ha ido en el live o algo que está mucho ahí mejor ya explicado y detallado para que lo vuelvan a ver, está el canal de YouTube, chicos, para que puedan ir a revisarlo, para que también puedan ver un poquito más a detalle, paso a pasito, para que ustedes vean todo lo que es la resolución, chicos. Si es que en algún punto se han perdido, se les ha caído el internet o algo, está en la página de YouTube, ahí, PreUINAP, chicos, para que ustedes puedan seguir viendo, puedan seguir revisando, resolviendo. Y si tienen dudas, pueden dejar también ahí en los canales de YouTube, pueden dejar también sus dudas, sus preguntas, lo que ustedes quieran, muchachos, y se les va a responder, no hay ningún problema, se les va a ir respondiendo en el transcurso. Siempre que tengan dudas o siempre que necesiten apoyo o algo, siempre el instituto está abierto, muchachos, no solo para lo que serían las clases de preuniversitarios, sino también para materias de universidad. Siempre que ustedes tengan dudas o cualquier cosa, chicos, pueden venir a consultar, pueden venir y podemos resolver también todas las dudas que tengan y también ayudarles en su preparación. De nuevo, revisen la página, cualquier duda, consulta que tengan, también pueden dejarlo ahí y se va a ir respondiendo, muchachos. Ha sido un gusto y nos vemos la siguiente semana, chicos, para seguir resolviendo ejercicios del examen. Ok, nos vemos, chicos. Buenas noches. Hasta luego, muchachos.